Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad, a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios, CESU, de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es grato contar con la participación, la presencia de la magíster Alejandra Saravia López. Ella es docente investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE, de la Facultad de Ciencias Económicas. Alejandra, buenas tardes y muchísimas gracias por estar de nuevo en el programa. Silvano, de verdad es un gusto compartir nuevamente aquí la mesa contigo después de un buen tiempo para poder conversar nuevamente de las investigaciones que hacemos. Bueno, con Alejandra vamos a hablar un tema que me parece fundamental, hay que conocer de qué se trata. Vamos a conversar de neoextractivismo en Bolivia. Pero primero que nada, ¿cuál ha sido tu motivación, cuál ha sido la motivación para realizar este estudio? Sí, me parece pertinente explicar la motivación, ¿no? Realmente hablar de extractivismo, de neoextractivismo, de repente no parece muy novedoso porque precisamente estamos hablando de economías que basan su pilar económico en la explotación de recursos naturales. Pero lo que llama la atención es que a veces hay una confusión entre dos conceptos que se manejan mucho en economía, uno que es el modelo de desarrollo y otro que es el patrón de desarrollo. Y lo que precisamente ha llamado mi atención ha sido que de repente Bolivia ha transitado desde su independencia por distintos modelos de desarrollo, modelos con mayor intervención del gobierno, modelos con una participación más fuerte del sector privado y actualmente un modelo de crecimiento económico basado más en una economía mixta se menciona. Entonces hablamos de distintos modelos con distintos actores. Sin embargo, si nos concentramos ahora en el segundo concepto, que es el patrón de desarrollo, resulta que este patrón no ha sido modificado ya desde la colonia, podríamos decir. Y ese patrón precisamente es el patrón de desarrollo extractivista, ¿no? Entonces, independientemente del modelo que tomamos, estamos asumiendo un mismo patrón, pese de repente a los anuncios de un cambio de la matriz productiva por los distintos gobernantes, ¿no?, que han pasado por nuestro país. Entonces, esa es una preocupación que llama la atención y a raíz de ello también analizar los efectos que tiene este modelo neoextractivista en este caso, en el caso boliviano, ¿no? Se escucha hablar de extractivismo, se escucha hablar de neoextractivismo. ¿En qué se diferencian los dos términos? Creo que de por medio está la presencia y la participación del Estado, ¿no? Sí, ese es uno de los factores principales. A ver, ciertamente el extractivismo podríamos decir que es el antecesor del neoextractivismo. Es un término que ya fue acuñado hace mucho tiempo, de repente lo han trabajado mucho algunos economistas en particular como Gudinas, como Seoane, como esta reconocida también socióloga que es Svampa, y nos dicen que el extractivismo, por ejemplo, se caracteriza por tener de repente dos o tres características fundamentales. Una, ciertamente, la explotación intensiva de recursos naturales y a gran escala, tanto renovables como no renovables, no hay una discriminación en ese sentido. Un segundo aspecto sería el grado de procesamiento de ese recurso natural extraído, que en su gran mayoría llega a ser nulo. Y tercero, de repente el hecho de que los bienes o los recursos que son extraídos mediante esta explotación no son dirigidos al mercado interno, sino al mercado externo, ¿no? Entonces esas son las características del extractivismo y por detrás hay un actor principal en esta época del extractivismo, podríamos decir, que es básicamente el sector privado, ¿no? Empresas transnacionales que llevan adelante este proceso de explotación. Ahora, a medida que va pasando el tiempo, a partir del año 2000 especialmente, se va identificando la emergencia de un cambio también en el modelo y en la evolución económica, especialmente en América Latina. Empieza a emerger con mayor fuerza nuevamente la participación o la intervención del gobierno, del Estado, y por otro lado también van subiendo los precios de las materias primas en una coyuntura internacional favorable, se menciona, ¿no? Entonces, todos esos fenómenos contextuales han llevado a que se acuñe también este otro concepto que es el neoextractivismo,
que en realidad lo plantea por primera vez este economista uruguayo que es Eduardo Gudinas, que alguna vez también estuvo de visita por nuestro país, ¿no? Entonces, el neoextractivismo, dice Gudinas, prácticamente tiene las mismas cualidades del extractivismo en cuanto a explotación de recursos naturales, pero lo que llama la atención es que hay un nuevo actor, y el nuevo actor de repente ya no son las empresas transnacionales como lo eran anteriormente de forma tan clara, sino de repente el que ahora lleva la dirección de este proceso es el gobierno, es el Estado el que lleva a cabo esta explotación a gran escala, ¿no?, de los recursos naturales. Esas serían las diferencias fundamentales, que es bueno tenerlas en cuenta. Sí, me parece muy bien, y además que es interesante siempre conocer también la dinámica, ¿no?, de cómo se han ido desarrollando estas corrientes. Bueno, pero ¿qué se conoce acerca de la relación que puede existir entre el patrón de desarrollo y, digamos, la calidad ambiental? Más precisamente, el patrón de desarrollo neoextractivista y la calidad ambiental. Sí, existe realmente un gran vacío en ese sentido, y esa también ha sido otra preocupación, podríamos decir, que nos ha llevado a plantear esta investigación. Se habla mucho de las potencialidades económicas en cuanto a réditos económicos que uno podría lograr con un patrón neoextractivista o extractivista. Hablemos del neoextractivismo ya que estamos en este periodo actual, ¿verdad? Se menciona de que obviamente mediante las exportaciones se pueden lograr recibir grandes réditos económicos, y ahora que tenemos la participación del Estado, se pueden girar las políticas, sobre todo impositivas y de regalías, a favor del gobierno, en este caso boliviano, para que gran parte de esos réditos queden en la economía. De esa forma la economía tendría buenos ingresos económicos para fomentar su crecimiento económico, ¿no? Entonces, por ese lado hay importante información, y se ha avanzado mucho en cuanto a hablar de esos impactos más económicos, ¿no? Pero realmente, si hablamos de los impactos sociales y si hablamos de los impactos ambientales de este patrón neoextractivista, son dos variables que no se han llegado a analizar de una manera seria, ni se los ha monitoreado a lo largo del tiempo, y eso es muy preocupante porque estamos inmersos en este patrón, ya como ya lo hemos visto desde que prácticamente hemos nacido como una patria libre, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de la aplicación de este patrón neoextractivista en Bolivia, ¿se puede por lo menos demostrar que existen logros económicos y principalmente en términos de una mejor calidad de vida? Lo que tú planteas, Silvano, es muy importante porque hablas de dos cosas. Hablas de logros en crecimiento económico y logros en calidad de vida. De repente no vamos a ingresar al debate tal vez en otra ocasión acerca de estos dos conceptos, pero hay que reconocer que son dos conceptos sumamente diferentes. El crecimiento económico, ciertamente, para ver los logros del patrón neoextractivista en los últimos años, el estudio que hicimos fue del 2000 al 2015, precisamente para ver de repente el cambio de gobierno a partir del año 2006, y los logros son innegables, la verdad no se los puede obviamente tampoco limitar. Los logros han sido obviamente una tasa de crecimiento que ha sido una de las más sostenidas en la región. Entre el 2000 y el 2015 teníamos un promedio del 6% de crecimiento. Actualmente nuestra tasa de crecimiento última fue del 4.5, 4.4%. Sin embargo, es conocido por todos que es una de las tasas más altas, si no la más alta de América Latina. Entonces, el crecimiento económico ciertamente ha sido financiado, podríamos decir, por la exportación primaria basada en hidrocarburos y minerales, como bien sabemos, ¿no? Esos logros son tangibles, los vemos entonces en las bases de datos. Si hablamos ahora de los logros sociales, que también están vinculados a las variables económicas, también podríamos reconocer que de repente se han dado pasos importantes en términos de reducción de pobreza, pero sobre todo en términos de disminución de la inequidad en la distribución del ingreso. Bueno, y esto se debe sobre todo a como todos saben, se debe a la emisión de estos bonos, ¿verdad?, que permiten redistribuir los réditos que obtenemos por exportaciones, como el bono Juancito Pinto, Juan Azurduy de Padilla y otro tipo de instrumentos en esta índole, ¿no? Entonces eso ha servido ciertamente para redistribuir el ingreso de una mejor manera. Sin embargo, tomar de repente eso como el mayor logro es un tanto relativo. ¿Por qué? Porque si hablamos de indicadores de pobreza,
ahí la historia es muy distinta, ¿no? Y hablar de pobreza y de inequidad también es hablar de dos variables muy diferentes. Entonces, en términos de pobreza, Bolivia sigue siendo uno de los países con mayor índice de pobreza e indigencia en América Latina, ¿no? Podríamos estar en el penúltimo o antepenúltimo lugar, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ciertamente los derrames, como se dice en economía, de este modelo de crecimiento extractivista o neoextractivista no se han logrado diseminar de una manera adecuada y de largo plazo sobre la economía nacional, ¿no? Eso también es bastante preocupante, ¿no? Con respecto a los impactos ambientales, menos aún, como te mencionaba, ¿no? Los datos han sido muy difíciles de conseguir y hemos tratado de obtener algunas variables ambientales para poder obtener alguna conclusión en ese sentido, ¿no? Bueno, de inmediato una provocación, es decir, estos modelos, ¿hasta qué punto son sostenibles? Porque saca, a un cierto momento termina, ¿no? Sí, ciertamente es así. Y bueno, realmente el tema que estamos conversando es completamente pertinente dada la coyuntura que estamos viviendo hoy en día, afrontando estas tremendas pérdidas y una tristeza tan grande con toda esa situación del incendio en la Amazonía. Y mucho de eso tiene que ver ciertamente con el patrón neoextractivista, basado en la expansión de la frontera agrícola, en la perforación cada vez más amplia de pozos petrolíferos y también de actividad minera que se ha establecido en la zona de la Amazonía, en lo que llamamos los llanos de tierras bajas. Entonces, eso en algún momento tenía que explotar. Y creo que para poder darnos cuenta de ello teníamos que haber observado algo así tangible como lo que estamos observando en la actualidad. Entonces, si hablamos de sostenibilidad, es hablar de un concepto de largo plazo, ¿verdad? Es hablar de encontrar un patrón de crecimiento y de calidad de vida que sea sostenible y se mantenga en el tiempo. El peligro que afronta la economía boliviana es que estamos logrando réditos económicos, pero son ciertamente cortoplacistas, porque dependemos netamente de un sector primario exportador que no ha logrado diseminar ni dinamizar, podríamos decir, el crecimiento de otros sectores generadores de valor agregado. Los sectores extractivistas sabemos muy bien también que no generan valor agregado en gran medida y tampoco son generadores de empleo, algo que tiene sus impactos económicos y sociales también negativos en nuestra economía. Y para complementar, perdón, algo que me preguntabas anteriormente, el tema de la calidad de vida precisamente está por ahí, ¿no? Calidad de vida no solamente es tener un ingreso económico elevado o que me paguen un buen salario, calidad de vida ciertamente es un concepto más integral que implica tener una buena salud, una buena educación y tener acceso a capacidades igualitarias para todos, ¿no? En términos de crecimiento económico, como veíamos, se han logrado avances importantes, pero en términos de calidad de vida, la esfera social y ambiental, podríamos decir que mayoritariamente limitan los logros que se han obtenido en términos económicos y los neutralizan en gran medida, volviendo a esta estrategia de crecimiento económico una estrategia que no es sostenible a largo plazo, ¿no? Sí, pienso lo mismo. Y sobre todo si vamos a ser de cierta manera exclusivos, apoyando, respaldando solo esa línea de potencial crecimiento. Está a la vista de todos, pero quizás tu estudio ha enfocado mejor la situación. Con respecto a esta calidad ambiental, ¿no? ¿Qué ha sucedido con esta variable en las últimas décadas? Y si existe alguna relación, me imagino, con el patrón de desarrollo neoextractivista. Sí, ciertamente hemos encontrado algunas relaciones interesantes y en economía pues hemos aplicado los conocimientos que tenemos para desarrollar algunos modelos, crear algunos modelos más económicos basados en crecimiento económico y algunos modelos más ambientales, podríamos decir, concentrados en esta variable. Hablando de los modelos ambientales de repente que son los más escasos, ha sido bastante difícil encontrar bases de datos. Si bien se ha avanzado en Bolivia en la generación de datos, qué sé yo, de deforestación, erosión y otro tipo de variables de calidad ambiental, de repente no son suficientes para hacer un análisis de fondo. Esa es una falencia que tenemos todavía muy sentida en nuestro país, ¿no? En ese sentido, lo que tomamos nosotros fue la variable emisiones de CO2.
que era una de las variables de repente que tiene una base de datos a nivel internacional y también para Bolivia, que nos permite tener un análisis de series de tiempo bastante prolongada, datos desde 1950 hasta la actualidad se pueden encontrar, entonces nos permite monitorear esto. Cuando comparamos el impacto que tiene esta variable en emisiones de dióxido de carbono, variables como el crecimiento económico, como las exportaciones hidrocarburíferas o como las exportaciones minerales, que son las variables que nosotros hemos tomado, además de otras variables de índole social también como es la educación o el desempleo en nuestro país, se han obtenido valores bastante significativos, sobre todo para las variables que tienen que ver con el crecimiento económico. Y lo que se ha obtenido en términos ya tangibles y basados en una base de datos es que el crecimiento económico actúa tiene una relación, más bien indirecta con las emisiones de CO2. Es decir, a mayor crecimiento económico, las emisiones de CO2 también suben, las relaciones directas, más bien en ese sentido, perdón por la confusión. Y resulta que la magnitud no es pequeña. A veces se menciona que Bolivia no debería preocuparse tanto a nivel internacional porque es un país pequeño que no contribuye grandemente al calentamiento global, pero también hay que ser relativistas con esa afirmación, ¿no? Se habla de que los mayores contaminadores son los países industrializados y que ellos deben tomar de repente el liderazgo en afrontar este problema. Sin embargo, países como Bolivia también tienen su responsabilidad y hay que visibilizarla, porque si bien no generamos una cantidad comparable de emisiones de CO2 con respecto a los países industrializados, resulta que si analizamos la velocidad a la cual han ido creciendo nuestras emisiones en los últimos años, esa tasa se ha cuadruplicado nada más en la última década. ¿Y en qué se ha basado eso? Se ha basado básicamente en el patrón de desarrollo neoextractivista, que es algo que también hemos obtenido en los modelos econométricos desarrollados, ¿no? Con las variables que te había mencionado. Entonces, este dato es muy importante, me parece, ¿no? Porque llama a la necesidad urgente de plantear políticas ambientales que tienen que afrontar también esta variable de una forma adecuada, ¿no? Y no relativizar nuestra responsabilidad en ese sentido. Interesante el análisis. Y seguramente es una alerta. Cuadruplicar, digamos así, estas cantidades de emisiones en la última década es un dato realmente llamativo. Es así, es así. Una pregunta, una curiosidad. Cuando hablamos de extractivismo, cuando hablamos de neoextractivismo, inmediatamente la mente corre hacia la minería y la industria petrolera. ¿En qué está, has mencionado brevemente, pero en qué está la agricultura en esto? Sí, Silvano. Una aclaración, porque creo... No, una aclaración muy, muy pertinente, porque el neoextractivismo de repente tendemos a encasillarlo en esas dos actividades que tú dices, pero el neoextractivismo, como decíamos al inicio, implica actividades de explotación y a gran escala de recursos naturales. Y si hablamos de recursos naturales, no solamente hablamos de recursos de repente no renovables y plenamente extractivos como son los minerales y el petróleo, sino también de la agricultura. Ahora hay que hablar de la agricultura también en términos más detallados de repente. En el caso boliviano destaca, por ejemplo, el crecimiento tan significativo del sector soyero, ¿verdad? Que es una agricultura en términos extensivos y que ha logrado ocupar grandes áreas, especialmente en áreas protegidas también, ¿no? Se tiene información en ese sentido. Entonces, esta es otra actividad que lamentablemente también forma parte de esa cadena de opciones, si tú quieres, que fomentan el neoextractivismo, ¿no? Es una actividad, la soya, por ejemplo, que cumple los mismos parámetros de los minerales y los hidrocarburos, en el sentido que van a ser materias primas con muy poco valor agregado, soya, torta de soya, que luego llegan a exportarse al exterior y que básicamente queda, qué sé yo, un 20% para el consumo nacional, ¿no? Entonces, gran parte es para ir al mercado exterior y también por detrás se encuentran actores que no precisamente son los que representan en su mayoría a la sociedad, sino son grandes industriales o algunos
algunas élites agrarias que se generan por allá, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos el problema de que la diseminación de los resultados económicos no se dan a gran escala. Y otro tema de investigación será también hablar de los impactos ambientales del sector soyero, que ya se menciona y ya se sabe por estudios biológicos que precisamente afectan a la fertilidad del terreno y que en un tiempo corto, pues esas tierras ya no serán más productivas, ¿no? Entonces, por ese lado también lo que se propone con este estudio no es de repente poner una cruz sobre la agricultura, pero hablar de una agricultura más diversificada, una agricultura ecológica, lo que se llama la agroecología también, y que recoja también de repente como actor a las comunidades locales, ¿no? Que conocen mucho más del equilibrio ecosistémico de la naturaleza, que es otro concepto que ojalá en algún otro programa me gustaría conversar contigo. Bueno, volvamos a la investigación que has realizado. ¿Cuáles son los principales hallazgos de los modelos econométricos que has construido y analizado? Sí, hemos construido distintos modelos econométricos, pero de repente hemos construido 4 básicamente, pero los más importantes son los que yo llamo el modelo de crecimiento económico y el modelo ambiental del cual hablamos anteriormente, ¿no? Podríamos decir que del modelo de crecimiento económico un hallazgo muy relevante es que una de las variables más importantes que está fomentando el crecimiento económico de nuestro país es la variable inversión básicamente pública, que destaca allí mucho en cuanto a su crecimiento en los últimos años, y esta está representada por la formación bruta de capital fijo en el modelo que desarrollé, ¿no? Entonces, esa variable destaca entre las demás. ¿Y por qué es importante hablar de esta variable? Porque precisamente está corroborando el hecho de que el sector gubernamental está liderando este proceso de neoextractivismo, ¿no? Y eso ya sabemos que de repente es un tanto contradictorio con el discurso que se maneja desde el gobierno en cuanto al cuidado de la madre tierra y todo esto, ¿no? Entonces, es muy importante que el gobierno asuma un rol más activo y más consecuente de repente con el discurso que tenía, porque precisamente no se trata de abandonar nuestra base de recursos naturales para fomentar nuestro crecimiento económico, sino de repente de saber utilizarla adecuadamente. En economía hay una teoría que se llama la maldición de recursos naturales, que nos habla de que países que son abundantes en recursos naturales terminan con tasas de crecimiento sumamente descendentes y que por lo tanto lo mejor sería, en términos muy sencillos, abandonar los recursos naturales y no vivir de ellos. Pero tampoco se trata de eso, ¿verdad? Hay experiencias exitosas como Noruega, Suecia, Finlandia, que han basado su economía en recursos naturales, pero todo tiene que ver con un manejo adecuado del factor institucional. Otro resultado y otra conclusión y otro hallazgo importante es precisamente referido a esta variable institucional. Hemos considerado algunas variables de transparencia internacional y el índice de libertad económica, por ejemplo, que muestran ser bastante significativas tanto para el logro del crecimiento económico como para el logro de una mejor calidad ambiental, ¿no? Y de repente ese es uno de los hallazgos más importantes, ¿no? El tema de las instituciones y que éstas sean correctas y eficientes al momento de guiar el patrón de desarrollo económico es muy relevante, ¿no? Si no cambiamos el tema de las instituciones, eso va a tener ciertamente sus efectos negativos en el crecimiento económico. Bueno, y finalmente, para terminar, ¿qué lineamientos de política económica ambiental se recomiendan a partir del estudio que has realizado? A ver, puntualizando, podríamos enfatizar lo siguiente. Uno de los primeros lineamientos económicos que hay que recuperar, yo creo, es el tema de la diversificación productiva. Pero no una diversificación productiva que esté guiada solamente por la búsqueda del valor agregado expresado en valores monetarios, sino también una diversificación productiva que reconozca la presencia de otros actores más allá del sector privado y del sector gobierno de repente, ¿no? Y ahí ingresamos de repente nuevamente posicionando como muy relevante el rol de las comunidades locales en el desarrollo de esta diversificación productiva. Ahora, diversificación productiva no solamente implica dejar de producir en el sector primario o hacer que esto se minimice y girar hacia una economía industrializada, sino que también implica tomar como base esa ventaja comparativa que tenemos de recursos naturales y transformarla en una ventaja competitiva. Eso quiere decir insertarle o inyectarle
aspectos de eficiencia en el manejo de los recursos naturales. Entonces no se trata tanto de expandir, por ejemplo, nuestras fronteras agrícolas o extraer a un mayor ritmo nuestros recursos naturales, sino que lo que tenemos actualmente, usarlo de una forma más eficiente. Eso es uno de los lineamientos más importantes que tenemos. El segundo es considerar la esfera ambiental como de repente el sistema más importante que debemos tener como base de análisis. Se habla de que en Bolivia y en muchas economías en realidad a nivel mundial se toma una visión de economía ambiental, ¿no? Donde el tema del medio ambiente se torna como una esfera importante, pero como una esfera que viene a aparecer como un parche, como una brecha que anteriormente no lo analizábamos y que ahora lo resolvemos analizándolo como una parte del gran sistema económico, y por lo tanto esas variables ambientales deben adecuarse a lo que demanda el sistema o el patrón de desarrollo económico. Entonces esa visión ha ido también guiando nuestros lineamientos de política ambiental. Nosotros en el estudio consideramos que ese es un camino equivocado, que deberíamos girar más bien hacia un patrón que esté guiado por una visión de economía ecológica, y la economía ecológica plantea algo muy distinto a la economía ambiental, plantea el hecho de que el gran sistema al cual debemos de repente guiarnos todos es el gran sistema ambiental, o de recursos naturales le podemos llamar ecosistema, porque dentro de ese gran sistema todos desarrollamos nuestra vida social, política y nuestra vida económica también, ¿no? Entonces, un cambio de visión muy importante que hay que considerarlo para plantear nuevas políticas. Muchísimas gracias, Alejandra. Ha sido un programa que, bueno, ha dado muchos elementos para analizarlos y para quizás retomar el rumbo. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Silvano. Bueno, estimados televidentes, el día de hoy estuvimos con la magíster Alejandra Saravia López, docente investigadora del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Mayor de San Simón. Conversamos alrededor de lo que es, digamos, el neoextractivismo en Bolivia. Conocimos elementos que, como decía, nos permiten seguir reflexionando sobre el camino a tomar de aquí en adelante. Gracias por su fidelidad. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.